Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre terapia por objetivos en osteoporosis, Treat to Target, con el doctor Cristian Colón. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Amgen. Bienvenidos. Advertencia, este contenido es exclusivo para profesionales de la salud. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación. ¿A alguno de ustedes se les ocurriría tratar a un paciente con diabetes mellitus sin tener en cuenta la reducción de hemoglobina glicosilada y un nivel meta de esta? ¿O tratar a un paciente con dislipidemia y cardiopatía isquémica sin establecer un umbral de colesterol LDL a donde quieren llevar a su paciente? Y es que es a partir de ese valor de hemoglobina glicosilada y niveles de LDL que establecerían la terapia antidiabética o la terapia hipolipemiante que requiere el paciente. Estos son ejemplos sencillos de lo que es una terapia encaminada al objetivo o Treat to Target. Soy Cristian Colón, médico internista endocrinólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, actualmente miembro institucional del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe Bogotá y miembro del Grupo de Hueso Saludable de la misma institución. A continuación analizaremos si es posible y cómo estructurar un Treat to Target en osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad altamente prevalente y es que se ha establecido que 1 de cada 2 mujeres posmenopáusicas tendrá una fractura osteoporótica y 1 de cada 4 hombres mayor de 50 años presentará una fractura osteoporótica. En la actualidad aproximadamente el 40% de la población latinoamericana tiene más de 50 años y en datos de Colombia se ha estimado que las mujeres presentan 11.500 fracturas de cadera por año y tienen un 10.7% de prevalencia de fracturas vertebrales en el rango etario entre los 50 y 79 años, con su esperado incremento con la edad llegando al 27% en las mayores de 80 años. Adicionalmente, la mortalidad posterior a una fractura de cadera se estima entre el 20 al 30%, y quienes no fallecen tienen una alta tasa de discapacidad y limitación en las actividades cotidianas. Entonces, ¿por qué solo menos de la mitad de las pacientes luego una fractura de cadera y menos de una quinta parte de las pacientes luego una fractura vertebral reciben tratamiento para la osteoporosis? Y eso que es en un escenario de tratamiento tardío, ya que no se previno el desenlace a evitar, que es la fractura. Imagínense que luego de un infarto solo se le diera terapia hipolipemiante a 1 de cada 5 pacientes. Es que la osteoporosis no se reconoce como un problema de salud serio, pero sé que eso puede cambiar. Sumado a esto, para el profesional médico está la dificultad de establecer cómo enfocar y hacia dónde encaminar al paciente con osteoporosis, cómo dirigir el tratamiento. Esa es la razón de un Treat to Target. El facilitar la toma de decisiones terapéuticas y mejorar los desenlaces clínicos de nuestros pacientes por medio de la individualización del tratamiento de cada paciente según su perfil de riesgo y la posibilidad de alcanzar el objetivo establecido. Y así, las decisiones de iniciar, cambiar o suspender un tratamiento se basan en el objetivo terapéutico establecido. Y es que el objetivo no puede ser el mismo en un paciente que acaba de presentar una fractura por fragilidad o un paciente a quien se le diagnostica osteoporosis durante la realización de una densitometría por tamizaje. Pero entonces, ¿cuál debe ser el objetivo en un paciente con osteoporosis? Podríamos considerar que el disminuir el riesgo y lograr un bajo riesgo de fractura sería el objetivo general para nuestro paciente con osteoporosis. Pero es importante diferenciar al paciente con fractura del que no ha tenido una fractura, ya que si bien en el paciente sin fractura el objetivo es evitar la aparición de fracturas, en el paciente con fractura el objetivo es el recuperar el estado funcional previo a la fractura y reducir el riesgo de una fractura subsecuente. Y es que analizando este segundo grupo, es que queda claro que en la osteoporosis, como en la mayoría de las patologías crónicas, la intervención no solo debe ser farmacocéntrica, si bien este es el pilar central, sino holística o multifactorial, de todos aquellos factores que están incrementando el riesgo de fractura o necesarios para la recuperación plena del paciente. Pero entonces, ¿cómo medimos que estamos llegando a ese objetivo?
¿Cuál es la hemoglobina glicosilada de la osteoporosis? Frente a este tema se han realizado múltiples reuniones de expertos en diferentes sociedades científicas a nivel mundial y se podría resumir en que podemos considerar el valor de T-score de la densitometría ósea en forma práctica como una de las variables a establecer como medición de la meta, ya que si en el contexto del paciente la razón inicial para iniciar el tratamiento farmacológico era tener un valor de T-score menor o igual a 2.5 en el cuello femoral, cadera total o columna lumbar, por ejemplo, lograr un T-score mayor de menos 2.5 en estas localizaciones debería ser la métrica a lograr. Pero así como en diabetes ya no analizamos la hemoglobina glicosilada, sino el riesgo cardiovascular para definir un tratamiento, en osteoporosis también es importante evaluar el riesgo absoluto de fractura para definir el tratamiento. Existen diferentes definiciones de consenso que evalúan el riesgo de fractura teniendo en consideración variables clínicas del paciente, pero una de las herramientas más utilizadas en la actualidad es el FRAX, el cual está validado para Colombia. Y es en este escenario que si la razón de inicio de un tratamiento fue por un riesgo de FRAX de fractura de cadera mayor o igual a 3% a 10 años, la meta debe ser disminuir el riesgo por debajo de ese valor. Y es que hablando de riesgo es clave entender que el riesgo de fractura de un paciente cambia si ha presentado una fractura por fragilidad, ya que este evento incrementa el riesgo de una nueva fractura en los siguientes 2 años. Es decir, que lo sitúa en un riesgo inminente de fractura y por ende se debería preferir fármacos en este escenario que reduzcan más rápidamente el riesgo de fractura. Pero entonces, ¿hasta dónde debemos llegar en el valor de estas variables? Si nos referimos al valor de T-score, si bien existe evidencia con diferentes fármacos que correlaciona el riesgo de fractura y el beneficio de continuar el tratamiento con un valor del T-score, no existe un consenso general del valor de T-score al que debemos llegar para establecer el éxito de la terapia. En la mayoría de grupos se plantea lograr un T-score mayor de menos 2.5, pero en otros se plantea llegar a un T-score mayor de menos 2 para tener un mayor nivel de certeza por el error de precisión que puede presentarse al realizar una densitometría. Si nos referimos a la cuantificación del riesgo absoluto de fractura, si bien se espera que el riesgo de fractura del paciente se reduzca según lo demostrado en los estudios de los diferentes fármacos, es decir, que si el paciente tiene un riesgo de fractura de cadera de 5% y un fármaco en el estudio reduce el riesgo de fractura de cadera un 40%, el riesgo de fractura se reduciría al 3%. Se debe aclarar que no existe una herramienta validada para calcular el riesgo de fractura de un paciente que se encuentra en tratamiento farmacológico. Y el cálculo del FRAX no es una opción en este escenario por su mala sensibilidad. Es importante aclarar que en el enfoque de Treat to Target se recomienda incluir tamización de aspectos clínicos que impacten en la toma de decisiones del tratamiento. Y es por eso que así como en diabetes se realiza una relación de albuminuria-creatinuria para evaluar la presencia de enfermedad renal diabética, en osteoporosis se recomienda el realizar el tamizaje de fracturas vertebrales con la realización de una morfometría o una radiografía de columna toracolumbar. Estas deben realizarse siempre en mujeres mayores de 70 años y hombres mayores de 80 años con un valor de T-score menor de menos 1 o que tengan pérdida más de 4 centímetros de estatura o un informe autorreferenciado de fractura vertebral previa o el uso de glucocorticoides con dosis equivalentes de prednisolona mayor o igual a 5 miligramos por más de 3 meses. Pero, ¿cada cuánto monitorizar la respuesta al tratamiento? En este aspecto hay mayor claridad con la evaluación del valor de T-score y se recomienda evaluar por medio de densitometría ósea cada 2 a 3 años si el objetivo se ha alcanzado. Sin embargo, es importante aclarar que independientemente que el valor de T-score vaya aumentando, si un paciente presenta una fractura por fragilidad durante un tratamiento farmacológico, se debe replantear el mismo. Es decir, que ninguna de las variables cuantificables como evaluación de respuesta es absoluta en sí misma. Por ende, en osteoporosis, la elección de la terapia basada en alcanzar el objetivo de tratamiento es lo recomendado. Pero el costo de la terapia, los lineamientos de las entidades aseguradoras, el tercero pagador,
y las aprobaciones dictadas por el ente regulador, en nuestro caso el INVIMA, deben tenerse en cuenta para la decisión de la terapia inicial independientemente de ese objetivo establecido. Adicionalmente, debemos tener en consideración la edad del paciente, su estado funcional e independencia, sus comorbilidades, la medicación que viene recibiendo, el riesgo de caída, la fragilidad, al igual que la preferencia del mismo paciente. Y es que es por eso por lo que el planteamiento de años previos de siempre empezar la misma terapia farmacológica a todos los pacientes debe replantearse. En pacientes con fracturas recientes, pacientes con un T-score muy negativo, menor de 3 o menos 3.5, la elección de fármacos que incrementen más y más rápido la densidad mineral ósea y que disminuyan más el riesgo de nuevas fracturas por fragilidad debe ser la elección, a diferencia de pacientes con un diagnóstico reciente realizado por tamización. El Treat to Target en osteoporosis es un tema que da cabida a muchas preguntas y posiciones, y todavía existen muchas áreas grises en las que necesitamos mayor evidencia científica. Pero es claro que aprender a mirar cada paciente como uno solo y enfocar nuestros esfuerzos terapéuticos para lograr unos objetivos individualizados según su riesgo y sus características clínicas nos permitirá modificar el futuro de sus desenlaces por la osteoporosis. Agradezco por su amable atención y no olviden seguir conectándose a los Endo Podcasts de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. El contenido académico de este podcast es desarrollado y avalado por la ACE y no pretende dar consejo médico. Código de aprobación SCCOL NP 00604 05-2022. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, @ACEendocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.